Tenemos en el estudio a Nacef Perdomo y a Cristóbal Rodríguez, ambos abogados constitucionalistas con especialidad en Derecho Constitucional, y con ellos queremos abordar esta mañana la propuesta de reforma de la Presidencia de la República con estos 4 puntos: qué es y qué no es lo mejor para una reforma constitucional, y algunas preguntas interesantes. Buenos días a los dos. Buenos días. Gracias por invitarme. ¿Qué opinan de la presentación, al menos de los 4 puntos conocidos, verbalizados por el presidente de la República? Bueno, mira, yo creo que hay cosas interesantes, hay cosas buenas. Creo que hay cosas discutibles y hay cosas con las que estoy en absoluto desacuerdo. Voy a empezar por el final. Yo estoy en absoluto desacuerdo con la idea de crear un Procurador General de la República inamovible. Eso solamente va a traer problemas y no hay que irse muy lejos en el tiempo ni en el espacio. República Dominicana fue protagonista singular de la solución parcial de la crisis en Guatemala, que era causada por un ministerio público inamovible, independiente, entre comillas, que no es lo mismo, porque independiente de quién cuando es inamovible, pero un ministerio público inamovible que intentó evitar que el actual presidente fuera candidato. Luego trató de evitar que fuera candidato que acudiera a la segunda vuelta, y luego de que salió electo intentó evitar hasta el día de la juramentación que él asumiera el cargo. Y eso es un problema que viene porque a esta señora no hay manera de removerla. Entonces, no es el primer caso en América Latina. En Colombia tuvieron un caso también de un Procurador General de la República que tuvieron que sacarlo casi a patadas del cargo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Miren, el Ministerio Público necesita autonomía. Eso es importante. Y es importante que se designen personas con ciertas cualidades. Yo, por ejemplo, fíjate, en lo referido al Ministerio Público, creo que es bueno y recomendable que no sea solamente por decreto, sino que tengan que participar otros órganos del Estado. Esa parte me parece bien. Pero no poderlo sacar si no es por juicio político. A quien preside el órgano persecutor del Estado es jugar con fuego. Luego está el tema de los candados, que también me parece problemático en términos técnicos y políticos. Ahora bien, el tema de unificar las elecciones, yo creo que es bueno. Nosotros hemos tenido 2 experiencias de elecciones separadas en el tiempo y no tuvieron el efecto que se pensó que podían tener. Lo que han hecho es, por lo menos la segunda, que fue la que estoy en condiciones de normalidad, prácticamente desmontar cualquier expectativa que se podía tener de que las elecciones de mayo fueran relativamente competitivas. Entonces eso habría que, en mi opinión, hay que eliminarlo. Y no me convence, ya con esto le paso la palabra a Cristóbal, el tema de la reducción de los miembros de la Cámara de Diputados. Yo creo que el ahorro presupuestario es menos que ínfimo. Y se puede afectar, aunque no sea la intención, la calidad de la representación, porque las provincias que tienen muy pocos votantes, como quiera, van a tener un mínimo de 2, y qué sé yo, la provincia de Santo Domingo, el Distrito Nacional, que concentran la mayor parte de los votantes del país, son las que van a ver disminuida en mayor cantidad su representación. Entonces eso es algo que tiene que tomarse en cuenta. Bueno, yo en sentido general creo que las propuestas que se esbozaron ayer, el presidente esbozó ayer en la presentación, son positivas. Discrepo de algunas cuestiones, pero creo que en general son propuestas positivas. Hay un elemento que no está dentro de los 4 bloques temáticos a los que el presidente se refirió y que, sin embargo, a mí me parece que es una cuestión de suma trascendencia, y es el relativo a eliminar la presencia del Procurador General de la República en el Consejo Nacional de la Magistratura. No se le ha dado relieve porque es una cuestión un poco... está contenida en la propuesta, el presidente lo mencionó de manera tangencial, pero yo en lo particular creo que es una de las cuestiones más relevantes de la propuesta que ayer presentó el presidente de la República, porque esta es una cuestión que vino a romper el equilibrio precario
necesario en la composición del Consejo Nacional de la Magistratura a la hora de decidir quiénes son los que designan a los miembros de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal Superior Electoral, el Tribunal Constitucional. Por otro lado, creo que hay tres cuestiones que tienen que ver con la relación de los políticos con el poder, que a mí me parecen de gran significado simbólico, y yo creo que vale. Creo que la disminución de la matrícula de la Cámara de Diputados, aunque concuerdo con NACEF en que desde el punto de vista presupuestario no tiene un impacto significativo, sin embargo yo creo que no es presupuestario el principal aspecto de esa decisión. Yo creo que es una cuestión simbólica, amén de que aquí pareciera, no hay estudios recientes sobre el tema, pero pareciera que nosotros tenemos un tema de sobrerepresentación a nivel de las cámaras. Yo, y en esto he compartido el criterio con NACEF durante mucho tiempo, he sido partidario de un Congreso unicameral. Sí. Pero mientras tanto, si se eliminan 53 diputados, yo creo que estamos avanzando. Y lo quiero relacionar con dos otras cuestiones que están en la propuesta para hacer una reflexión final sobre el tema que decía de la relación entre los políticos y el poder. El otro es ese afán del presidente o esa cuestión que él releva de manera singular en su propuesta de blindar la Constitución. Yo no estoy de acuerdo con que se convierta en una cláusula intangible la cuestión de la reelección. Sin embargo, yo valoro mucho la idea de que un presidente en ejercicio, un presidente relativamente joven todavía, con todo el poder que tiene, esté haciendo uso de ese poder en un sentido diametralmente opuesto al que a lo largo de 180 años de vida republicana han hecho casi todos los presidentes de la República, que es intentar manipular la Constitución para buscar una manera de continuar o de rehabilitarse en el ejercicio del poder. Yo creo que esa es la más significativa desde el punto de vista del símbolo de la relación del político, de los políticos con el poder, de todas las propuestas que se han presentado, que se presentaron formalmente ayer. Y la otra cuestión relacionada con eso, ya la mencioné, que es la del Procurador General de la República fuera del Consejo. Son tres decisiones en las que el presidente de la República y el partido en el gobierno, de alguna manera, lo que hacen es decir, mira, aquí hay unas cuestiones de desequilibrio real en el ejercicio del poder, que en aras de fortalecer o de contribuir al fortalecimiento de la institucionalidad, yo voy a deponer el control de esa cuestión. Yo pienso que eso, como gesto simbólico, es de suma significación. Hay una cuestión que también me parece importante con la unificación de las elecciones. Nosotros venimos de haber separado las elecciones presidenciales de las legislativas y municipales en 2 años, 1994, ¿no? Nos dimos cuenta de que el propósito que se perseguía con eso, que era tener un descanso, no se cumplió, porque lo que pasó fue que estábamos permanentemente en elecciones. Y cuando nos dimos cuenta de eso, entonces tomamos la peor de todas las decisiones posibles, que fue volver a unificar las legislativas y las presidenciales y separar en solo 3 meses las presidenciales y legislativas de las municipales. Algún día, yo espero que no sea muy lejano en el tiempo, vamos a saber en este país, se desclasificarán los documentos, las llamadas telefónicas, los mensajes de WhatsApp que circularon en el contexto de la crisis político-electoral que supuso la suspensión de las elecciones de marzo. Y nos vamos a enterar de qué fue lo que realmente pasó, qué fue lo que realmente sucedió en ese contexto. Y vamos a saber que esa cuestión que estuvo a punto de meternos en una crisis política significativa está directamente relacionada con lo desacertada
de la decisión de separar en solo 3 meses las elecciones municipales de las presidenciales y legislativas. Eso se ha analizado suficientemente, yo creo, en el país, y por eso me parece que la decisión de volver a la unificación de las elecciones es también una decisión prudente, vista la experiencia con los experimentos anteriores. En los últimos 22 años se han hecho 3 reformas constitucionales, 2002, 2010, 2015, o 3 constituciones nuevas, como le quieran llamar doctrinariamente. Y ustedes de una u otra manera han estado vinculados a esos procesos en el sentido de ser partícipes, observadores, relatores de esos procesos. Ahora les pregunto, desde el punto de vista de la forma, muchas personas criticaron que, por ejemplo, el presidente a las 8 de la mañana del domingo le preguntara por un canal de WhatsApp, algo tan informal, tan novísimo, aunque Maduro en Venezuela ya no lo quieren tener allá, de si esto sería una nueva forma de relacionamiento entre el poder y los gobernados. El nivel de legitimidad, si el presidente no está quizá un poco rompiendo el esquema tradicional que suponen las reformas constitucionales que siempre se han debatido a lo interno del Congreso, que las discusiones son si tenemos los votos o no, y ahora ayer el presidente se despachó en una rueda de prensa y 10 días antes puso lo que va a poner. E incluso, ya para finalizar, bajó una línea a su legisladora, independientemente de lo que se pueda pensar de la separación de poder, diciendo, esto es, a mi legisladora y mi partido es por aquí que nos vamos. ¿Cómo ustedes visualizan esto, digamos, desde el punto de vista de la formalidad, del rigor que es inherente a este tipo de proceso o al que estamos acostumbrados? Bueno, es que eso no forma parte del proceso de reforma constitucional y nadie puede afirmar que sí forma parte. Es decir, como dijo el mismo presidente ayer, eso no es una consulta con mínimos niveles técnicos. Una consulta que él hizo, tendrá sus propósitos, y no es, o sea, ¿qué te digo? No es malo que lo haga, pero eso ni forma parte del proceso de reforma en términos técnicos, ni tampoco lo legitima en términos políticos. Y ahí es un tema interesante, porque Cristóbal lo tocó. Mira, es importante y es necesario siempre tomar en cuenta la dimensión simbólica del proceso de reforma constitucional. En realidad, los procesos de reforma constitucional lo que procuran es construir legitimidad social y política a las reformas. Por razones que no tenemos tiempo para discutir hoy y que aburrirían terriblemente a los televidentes, es hasta cuestionable si una reforma constitucional puede construir legitimidad jurídica para la constitución siguiente, ¿verdad? Porque eso implicaría que hay una constitución que es más constitución que la otra. Pero no vamos a entrar en eso ahora. Ahora bien, lo simbólico es importante. Cristóbal lo distinguió de lo puramente técnico. Mira, los verdaderos problemas en República Dominicana son problemas de nuestra cultura política que no se van a superar necesariamente, no se van a superar con una reforma constitucional. Por eso es la importancia de los mensajes que tú mandas. Por ejemplo, nosotros hablamos, tú cuando las enumeraste, hablaste de la reforma que va a hacer el presidente Abinader, de la que hizo el presidente Medina, de la que hizo el presidente Fernández, la que hizo el presidente Mejía. Pero los presidentes no tienen un papel importante en términos técnicos y jurídicos en la reforma constitucional. Proponerla, pero ya después de ahí sale de su control. Se acabó, hasta ahí llega. Proponer la ley de convocatoria. Después no pueden observar esa ley. No tienen voto ni intervención formal en la discusión y la votación de la Constitución. Y no es necesaria la promulgación. De hecho, no se promulga la reforma constitucional. Se proclama y lo hace la Asamblea Nacional Revisora. Entonces, ¿qué te quiero decir con eso? Bueno, que aquí ni con esta reforma ni en el futuro cercano vamos a haber superado el principal escollo a que la democracia sea más equilibrada y sea más horizontal. ¿Por qué? Bueno, porque todavía hoy, y a pesar de las buenas intenciones que Cristóbal le reconoce, y yo también, al presidente Abinader, es más profundo el problema. Yo lo que me temo
es que en República Dominicana entonces se quiera ver establecer candados a la Constitución como una manera de cada presidente dejar su huella en el ordenamiento constitucional dominicano. ¿Y por qué eso es peligroso? Bueno, como lo dijo el mismo presidente, lo que se pretende es evitar discusiones futuras. Y una generación no puede atar a la siguiente. Eso es algo que se ha discutido en el derecho constitucional desde los orígenes. Hay una carta de 1816 donde Thomas Jefferson le dice a un amigo que por mucho que nosotros entendamos que le hemos encontrado la cuadratura al círculo, no podemos obligar a las generaciones siguientes a estar sometidas a las decisiones que tomamos hoy, que responden a nuestra realidad y a nuestras necesidades. Porque eso es establecer la dictadura de los muertos sobre los vivos. Entonces, yo entiendo que en términos simbólicos es importante esa decisión del presidente de asegurarse o dejar claro que él no va a perseguir un tercer periodo ni consecutivo ni no consecutivo. Eso, como bien dijo Cristóbal, sobre todo en el contexto de nuestra historia constitucional, es loable. Pero no es eso el único, no es ese el único precedente que está sentando. También está sentando el precedente de que algún presidente puede decidir esto lo pueden cambiar para futuro, sí o no. Y como el camino al infierno está pavimentado con buenas intenciones, hay que tomar en cuenta que es posible que el próximo presidente que tenga la capacidad para hacer una reforma sin consultar a la oposición no tenga tan buenas intenciones y entonces ya está asentado en nuestra cultura constitucional que eso se puede hacer. Me gustaría conocer la opinión de ustedes sobre la propuesta de reducción del número de diputados, porque en la práctica la propuesta es reducir los diputados por representación territorial para aumentar los diputados nacionales en 15 más, y esto es una dinámica que pasa un poco a la famosa lista cerrada. Los diputados nacionales lo propone el partido en listas de orden. ¿Eso no afectaría la representatividad? Mira, ahí hay un tema que no es... va a tener implicaciones desde el punto de vista de la potestad reglamentaria de la Junta Central Electoral, de la adaptación legislativa de lo que resulte en la reforma de la Constitución. Y efectivamente, como tú dices, va a haber el incremento de la representación nacional va a tener consecuencias. Yo, sin embargo, quiero rescatar lo que decía en el segmento anterior. La reducción de la matrícula de diputados, yo de nuevo digo, yo soy partidario de eliminar una Cámara, de eliminar el Senado de la República. Son 32 legisladores, pero lo que tenemos es que se va a reducir en 53 la matrícula de los diputados. Yo creo que va a ser una tarea técnico, académica, política importante, producir los ajustes necesarios para que los criterios de representación a nivel del territorio prevalezcan frente a la idea de la presencia de las diputaciones nacionales. No creo que vaya a ser una cuestión significativa a nivel tal que pueda quebrantar de manera importante la representación en la Cámara de Diputados, porque al final la inmensa mayoría va a ser por el criterio clásico de representación, que es el territorio. ¿Y cuál sería la necesidad de aumentar el diputado nacional? Eso no me queda tan claro. Mira, a mí el tema de... a mí no me convence lo de reducir la matrícula de la Cámara de Diputados, porque además hay que hacer una ingeniería constitucional importante, pues la Constitución dice que es un diputado por cada 25.000 votantes o fracción. Entonces eso va a haber que cambiarlo. Y va a tener que hacerse entonces, voltearse el criterio, ponerlo patas arriba y decir, esta es la cantidad y así es como vamos a dividir eso lo que hay.
Sin embargo, a mí me parece positivo que se aumente la matrícula de los diputados nacionales. ¿Por qué? Los sistemas presidencialistas tienen una deficiencia en la calidad de la representación votante a votante, ¿verdad? Los votantes que viven en circunscripciones más pequeñas tienen un peso desproporcionalmente alto en la representación congresual. ¿Y qué ocurre con eso? Bueno, que dentro de esas circunscripciones, los partidos que más se benefician, por razones obvias, son los partidos más grandes, ni siquiera los mayoritarios, los más grandes. Y entonces hay toda una serie de partidos pequeños que no pueden obtener jamás, o solamente en muy pocos casos, representación congresual, si no es aliándose con un partido de los más grandes. Reitero, no mayoritario, ¿no? De los más grandes, o sea, los que están por encima de 15, 20% de la... Y yo creo que eso tiene dos consecuencias, o tiene una consecuencia que tiene a su vez otra consecuencia, y es que disminuye la variedad de opiniones políticas en el Congreso, y eso a su vez disminuye la calidad de la discusión en el Congreso. Porque aunque uno cuando los ve en televisión o los ve por las redes o por cualquier medio de comunicación, esos diputados que son los que siempre están dando la nota, que son los que siempre están peleando, los que cumplen un papel, y es un papel necesario e importante. Porque esos son los que dicen lo que las mayorías en las cámaras no quieren decir o no quieren escuchar. Y eso es necesario dentro del Congreso Nacional. Entonces yo, en ese sentido, yo creo que es buena la iniciativa de aumentar los diputados nacionales. Como dice Cristóbal, y yo creo que eso va a ser un tema que se va a tener que discutir mucho, el argumento del ahorro económico para disminuir la matrícula de la Cámara de Diputados no se sostiene desde que tú ves los números. El presupuesto nacional el año pasado, o este año, fue de aproximadamente 1.500 millones de pesos, y la Cámara de Diputados de todo eso fueron 6.000 millones de pesos. Si tú le quitas la cuarta parte, tú me estás hablando de que el ahorro sería de 1 peso por cada 1.000. Es decir, no te voy a cobrar 1.000 pesos, te voy a cobrar 999. Miren, señores. Y eso no tiene... Se nos está acabando el tiempo. Yo me quedé para último, a propósito, porque no estoy muy motivado con la discusión. Yo siento que me han arrastrado a una discusión, porque realmente yo no veía necesidad de que se esté discutiendo ahora la reforma a la Constitución, con los dos temas originales. Un doble candado, porque ya existía un candado, y el asunto este de la independencia del Ministerio Público, que hay juristas, no sé en qué corriente se instalan ustedes, que creen que realmente el Ministerio Público, con las herramientas que tiene, con las funciones, tiene cierto grado de independencia, pero nos han impuesto esta discusión. Y a veces no me siento cómodo, porque estoy viendo muchas cosas. Por ejemplo, se ve de manera muy mansa el asunto de los WhatsApp, pero realmente el presidente lo que se estaba validando era para, en vez de 2, hacer 4 propuestas, y ya le hizo una consulta por WhatsApp. Porque realmente el compromiso de él eran 2, y la gente decía, cuidado, hay gato entre macutos. Todavía es tanta la sospecha que el presidente le dice a sus legisladores, cuidado el que se sale de ahí. Que eso no es su estilo, no es su estilo. A propósito del WhatsApp, contrario a Nacer, dice Álvarez Vega en un valiente editorial hoy, mensajes sin el debido valor para legitimar cambio, que eso es fruslería, cosas sin valor. Entonces dice, si tú quieres mecanismo para conocer lo que el pueblo prefiere, hazte un referendo sobre la Constitución, sobre esos temas, o sobre la legislación orgánica, que es lo que yo pienso. Aquí habrá que ensayar, por ejemplo, las elecciones en la boleta, debieron meter un capítulo, fue tan cerca como en mayo. ¿Qué usted opina de estos temas, verdad? La gente, como se hace en las sociedades democráticas, pero nos impusieron esta discusión. Por eso que no me siento como tan cómodo. Lo de la unificación de las elecciones, hay un elemento que era el arrastre. Eso fue lo que más se debatió, el arrastre, para que no existiera ese
ese arrastre. Finalmente, una pregunta, no sé, lo leí ayer y no lo encuentro hoy, que el procurador y sus procuradores adjuntos, designados por el Consejo de la Magistratura, ¿es así? Los adjuntos también, pero yo leí eso ayer y hoy no lo encuentro. Nelson, mira, yo creo que tú sabes que hay deformaciones profesionales que son terribles y para los abogados una de ellas es el uso del lenguaje. Yo dije que esas consultas por WhatsApp no forman parte del proceso. Las personas que están acostumbradas no tiene ningún como valor. yo al uso del lenguaje jurídico saben que lo que estoy diciendo es que o sea, eso no forma parte de nada. Está bien, entiendo. Lo del adjunto, yo lo leí, eso no distorsiona en algo las funciones del Consejo del Ministerio Público. No, también... la carrera. Es que los adjuntos se designan una parte por el presidente. Sí, siete por decreto. Y una parte por el titular de la Procuraduría General de la República. Lo que se presentó ayer es la forma de designación del Procurador General de la República, que yo creo que no es lo más significativo de la propuesta. Lo más significativo es el fortalecimiento del régimen de incompatibilidades, que no se discutió y que es parte de la propuesta. Sí, eso es bueno. Por ejemplo, en la propuesta, que yo creo que en ese sentido, yo reitero, soy muy crítico con lo que se ha propuesto por el Procurador General de la República en términos de inamovilidad. Yo creo que eso solamente va a traer problemas. No, plantea el juicio político. Solamente porque, claro, porque entonces cuando no haya o cuando haya conflictos serios por el comportamiento del Procurador General de la República, que es quien preside el órgano persecutor, entonces se le va a tener que abrir un juicio político. Con causales. Y todo lo que se planteaba de que se quiere sacar la política de la Procuraduría General de la República, ahí mismo se va a caer, porque el juicio político, por definición, es político en los dos sentidos de la palabra. Sin embargo, como bien dice Cristóbal, se pretende establecer que para ser Procurador General de la República no es que tú no hayas tenido vinculación con un partido político, sino que no la hayas tenido en los últimos 5 años. Y eso es bueno. Eso es bueno. Porque a mí me parece que los principales problemas que ha tenido la Procuraduría históricamente, en los últimos 20, 30 años, han venido porque ha habido personas que las han designado saltando directamente del partidismo político o sin ni siquiera abandonarlo. Y no quiere decir que todos los procuradores han sido malos. Los ha habido buenos en esas condiciones. Pero, como quiera, hemos tenido procuradores muy malos, o sea, experiencias que no queremos repetir. Yo encuentro que eso que dice Cristóbal de las incompatibilidades ayudaría mucho más que cualquier pretensión de hacerlo inamovible al Procurador General de la República. Hay otro tema, y es que yo creo que hay que analizar muy detenidamente si debe ser el Consejo Nacional de la Magistratura que escoja el Procurador. Los presidentes tienen mayoría en los consejos, o sea, esa no es la discusión como la van a tener en el Senado. Pero una de las razones para sacar al Procurador del Consejo Nacional de la Magistratura es que tú no puedes tener al Procurador eligiendo jueces. Bueno, pues yo creo que lo contrario también es verdad. Tú no debes tener jueces eligiendo al Procurador. ¿Verdad? Entonces, en el derecho constitucional comparado es muy frecuente, muy común, que ya sea a través de ternas o con una nominación directa, el presidente someta al Senado de la República quien quiere que esa persona sea aceptada o no. Te van a decir, pero que si tiene mayor... Las elecciones tienen consecuencias, ¿verdad? Y en una democracia es imposible tomar decisiones que no conduzcan más temprano que tarde a la legitimidad en votos de quien toma la decisión. Eso no hay manera, ¿verdad? Entonces, por ese mismo sentido, a mí me parecería más prudente que al Procurador General de la República lo proponga el presidente y lo designe o acepte la designación el Senado de la República, que
que lo haga el Consejo Nacional de la Magistratura. Bien. Gracias a los dos. Siempre es un gusto tener el conocimiento de ambos y escuchar opiniones centradas sobre los temas de la Constitución. Nacef Perdomo y Cristóbal Rodríguez, abogados especialistas en Derecho Constitucional, han sido nuestros invitados. Ahora tenemos que hacer una pausa. Hablamos de cárceles, de las prisiones y de la gente que a pesar de cumplir las condenas pasa hasta 10 años en prisión luego de tener una orden de libertad. Con eso venimos tras la pausa.